Bien, ahí está. Bien, bárbaro. ¿Estamos ahí, Cristian? Excelente, Ya está pero grabando. desapareció Cristian. Ah, está ahí, bien. Bueno, gracias. Hoy vamos a ver un texto de Joan Pagès. Joan Pagès es un español, es un interesante. Vamos a ver dos capítulos. Uno, la formación del pensamiento social, y el otro que tiene que ver con el tiempo histórico, ¿no? El tiempo histórico es un concepto que veníamos trabajando desde los diseños curriculares. Y este capítulo es la formación del pensamiento social. Está apuntado más que nada, chicos y chicas, a premio con esta visión desde las ciencias sociales. Tengan que ir a sus prácticas a primer año, van a tener que ir a geografía e historia. Entonces, es necesario tener en cuenta estos dos aspectos. El tiempo histórico es un concepto que vamos a desarrollar el jueves que viene, que está muy relacionado con el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero además de una mirada importante que, como lo hace Joan Pagès, estuvo en la Universidad General Sarmiento, yo lo fui a ver hace mucho tiempo. La verdad que tiene una mirada que a mí me parece que nos puede servir, ¿no? Digamos, en el momento de que nosotros tengamos que programar, planificar, es necesario que tengamos estos argumentos en el momento de fundamentar. ¿Por qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a enseñar? ¿No? ¿Cómo lo vamos a enseñar? Y el para qué, ¿no? Y el para qué es fundamental. Muchas veces está desde esta mirada, esta posición. Bueno, su propuesta es la formación del pensamiento social, ¿no? En la escuela secundaria. Por supuesto que el texto tiene todavía tres aspectos que tenían en la Ley Federal de Educación, que en realidad no se fueron, están presentes, pero formulados de otra manera, que es la concepción de conceptos, que adquieran conceptos, procedimientos y actitudes. Y aparece un aspecto que a nosotros nos parece que es importante en el momento de poder de alguna manera desarrollar nuestras clases, que es manejar críticamente la información, analizar los fenómenos, los procesos sociales, pero acá le damos una crítica al autor que luego, en un recorrido del tramo del texto, lo agrega, que no se puede hablar de un aspecto social si no está presente la cultura. Entonces, si estamos hablando de analizar fenómenos sociales, son fenómenos socios. Ya lo hemos visto esto, que la realidad está marcada por la cultura, no hay vuelta que darle con esto, ¿sí? Por más que nos digan que es social, que es política, que es económica, que es geográfica, está marcada y atravesada por la cultura. Por lo tanto, preguntarse, que más vamos a ver qué dicen los autores sobre esta idea y este enfoque del pensamiento crítico. Vieron que todo el mundo habla del pensamiento crítico, pero bueno, son muy pocos los que lo definen y a veces lleva a ciertas confusiones. Muchas veces decir que manejar críticamente la información es hacer un análisis cuestionándolo. Bien, pero eso es una parte. ¿Sí? Esa es una parte que podemos iniciarlo desde esta idea de cuestionar, ¿no? Generar interrogantes frente a una información. ¿Se entiende esto lo que quiero decir? ¿Y por qué tenemos que realizar cierto interrogante? Primero, quién lo escribe, a qué público está dirigido, cuáles
son de dónde escriben, ¿no? Porque si yo estoy dentro del periodismo, ¿no? Dentro del periodismo quiero saber de qué empresa está trabajando. Entonces, todo eso, de alguna manera, ese paratexto, ¿sí? Ese paratexto está, de alguna manera, involucrado en el mismo contexto en que uno debe trabajarlo. Los chicos, nosotros, yo me acuerdo que hacía un ejercicio con respecto a la información, conocíamos el trabajo con los periódicos, ahora lo pueden hacer desde el celular ustedes. Se ingresan a la página de cada uno de los periódicos y ya no hace falta llevar el papel. Pero digo, en esa época yo llevaba, qué sé yo, Clarín, Nación, Página 12 y Diario Popular, ¿no? Entonces digo, la misma información con diferentes miradas, ¿sí? Análisis. Entonces, digo, porque si no caemos en que nuestros estudiantes y muchos de nosotros también creemos que cuando se informa algo es la verdad pura, y en realidad es un acercamiento y una visión, ni tampoco una interpretación, porque buscar una interpretación lleva todo un análisis, ¿no? Entonces, sobre todo un análisis científico, porque el periodismo se maneja de una manera muy, digamos, los medios de comunicación se maneja muy superficial y además tiene mucho contenido ideológico, intereses políticos, bueno, intereses económicos. Entonces, frente a esa situación, nosotros debemos tener o preguntarnos por lo menos qué pasa en esto. Relacionar la fuente de información es uno de los aspectos más importantes que tiene que tener en nuestra aula. ¿Sí? Cuando traemos las fuentes, esas fuentes tienen que estar revisadas, contextualizadas y contrastarla. Contrastarla significa ver la veracidad de la fuente. Si es de alguna manera real, es verdad o no. ¿Y cómo la contrasto? Con otra fuente. Hago como un cruce de fuentes. ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto. Excelente. Bueno, los objetivos, de alguna manera, de la enseñanza para el autor, marca 3 objetivos que ya son viejos, pero que igual están presentes, como le dije. Primero son los conceptos. Fíjense en ustedes que los autores van conceptualizando a paso de tiempo, ¿no? Hay autores que logran interpretar y generar un ya empezamos con la conectividad. Bueno, por ejemplo, si nosotros tomamos los conceptos del año pasado, en perspectiva, vimos conceptos como cultura madre de los olmecas, centros ceremoniales, otro concepto muy marcado que es el ilusionismo, el concepto de indio, aborigen, nativo, ¿sí? Esa cuestión semántica que hemos mencionado, conceptos que generaron ciertos, o que nos llevaron a ciertos interrogantes, ¿no? El concepto de Mesoamérica, o también conceptos que fueron desarrollados como superárea, ¿no? Conceptos propios de los autores. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? ¿No? Bien. Entonces, estos conceptos que lo que están haciendo es definiendo qué es, ¿no? ¿Sí? Decir qué es. Bueno, tiene un nivel de abstracción muy importante. Y nosotros debemos trabajar la abstracción, ya que me parece a mí y a mi modo de entender, nuestros estudiantes de secundaria tienen un nivel de abstracción muy menor, ¿sí? Muy flaco. ¿Sí? Necesitamos solidificar aún más los conceptos para que los estudiantes puedan interpretar
de lo que estamos hablando, ¿no? Si estamos a ocupación, si estamos hablando de una problemática a través, estamos dando el siglo XX y vamos a hablar de la desocupación o hablar de trabajo, ¿qué es el trabajo? ¿No? Porque en realidad hay distintos puntos de vista de interpretar al trabajo, lo mismo que el capitalismo, ¿sí? El capital, ¿no? Y todo el proceso que llevó el capitalismo a día de hoy, ¿sí? Hasta algunos piensan todavía que Rusia sigue siendo comunista y es más capitalista como China, ¿no? Entonces, digo, son ejemplos que nosotros, la caída de, digamos, del muro de Berlín rompió con todo, o mejor dicho, hizo un cambio tremendo, sobre todo después del consenso de Washington. Entonces se juntaron los neoliberales y los sociales y generaron la escuela austríaca, ¿no? Entonces, ya no existe más esto de izquierda y derecha. Porque ¿sí? Ahora la discusión es otra. Si es globalismo o si son estados nacionales. O es globalización o es mundialización. Si ustedes observan, la mundialización tiene que ver con las empresas. Si ustedes ven las vacunas sacando a Rusia de este análisis, las vacunas no son de los estados, son de empresas privadas. Están fuera de los estados. Entonces digo, hay todo un nuevo orden que se viene generando, que muchos dicen que es un nuevo capitalismo. No hay nuevo capitalismo, y el capitalismo no se va a acabar nunca. Siempre va a ser cíclico, tiene depresión, tiene ascenso y tiene digamos, un lugar medio donde ahí el capitalismo se va transformando. ¿Se va entendiendo esto? ¿Sí o no? El capitalismo viene con una cultura occidental muy fuerte, ¿no? Acompañada por una cultura occidental. Hay democracia, enseguida viene lo occidental. Bien. Los procedimientos, ¿no? ¿Cómo voy a lograr que esos conceptos se comprendan, se contextualicen, se puedan profundizar y generar algún problema, ¿no? Voy a generar los procedimientos. Y con respecto a las actitudes, mayormente tiene que ver con generar en el espacio del aula algún clima de respeto, de participación, digo, de comunicación genuina, ¿sí? ¿Sí? Porque los chicos con ustedes, si se le abre el corazón de alguna manera, son muy honestos, ¿sí? ¿Estamos? Eso también, ese espíritu solidario que tienen nuestros estudiantes es muy interesante, ¿sí? Esperen un segundito que no sé si me están llamando. Sí, un segundito, ¿eh? Que atendió mi hija. Bárbaro. ¿Se va entendiendo, chicos? Esto es fundamental de que ustedes vayan comprendiendo. Digo, siempre insisto con esto de las relaciones internacionales. Disculpen que soy tan hincha, pero es necesario de que ustedes comprendan, ¿sí? Comprendan cómo va el mundo para luego entender qué pasa acá. No se puede entender, digamos, la actualidad argentina si no tenemos este sistema de relaciones internacionales, ¿sí? Bárbaro. Entonces, esto de las actitudes es un elemento fundamental porque es el que, de alguna manera, es la que pone las reglas de juego. ¿Sí? Las reglas de juego son, digamos, tener la paciencia necesaria, la cordialidad, el respeto, ser solidario con el compañero, buscar nosotros a través de distintas metodologías y estrategias que los estudiantes se sientan cómodos y que puedan expresar lo que ellos piensan y sienten. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bien. El autor concibe también esto que a mí mucho no me
es un interrogante, ¿qué es esto de la transmisión de información? ¿Qué sucede? Sucede, chicos, la transmisión de información. Yo tengo amigos que leen Página 12 o leen Clarín y no me hace falta leer el diario porque hablo con ellos y ya sé lo que dice, ¿no? Digamos, hay toda una transmisión de la información como algo verdadero y me parece que tiene que uno ser un poquito más separado con respecto a la información y entender por dónde pasan también las cosas, ¿no? Esto también de la transmisión a mí mucho no me... porque genera cierta coerción, ¿no? Nosotros lo que buscamos es que nuestros estudiantes sean autónomos, no dependientes de información o de miradas, ¿sí?, que tengan que ver con el poder. Si lo quieren hacer, que sea por voluntad propia, no por la nuestra. ¿Se entiende esto? Me parece que es fundamental que esto también se pueda comprender. ¿Y por qué, chicos? Porque si no es una reproducción misma, es una reproducción misma de lo que uno espera con respecto a esta situación. ¿Qué es lo que dice el autor con respecto al pensamiento crítico? El pensamiento crítico, que esto es, sí, me parece que es una parte del proceso interesante, que es que el pensamiento crítico lo que nos permite es indagar, bien, a tomar este camino de la indagación, ¿no? Este camino de que junto con los estudiantes podamos tomar este camino, recorrerlo, ¿sí?, generando preguntas, hipótesis, nuevas fuentes, ¿no?, contrastadas. Pero chicos, si no hay conclusiones, no hay conocimiento. Acá, por más que nos digan el pensamiento crítico, la indagación, el cuestionamiento, perfecto, pero el conocimiento queda incompleto. Si no hay conclusiones y no se cierran los temas, no hay conocimiento. ¿Estamos? Solamente estamos haciendo periodismo. Repito, si no vamos y hacemos las conclusiones, temas, ¿sí?, evaluamos y valoramos todo el recorrido de la investigación o del proceso de indagación y no tenemos un cierre donde podamos plasmar, registrar las conclusiones, estamos haciendo periodismo. Preguntas. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No hay? ¿Luna? No. ¿No? Bien. El El autor objetivo, ¿cuál hace una... sería? ¿Cómo, Nicolás? El objetivo sería construir una base de desarrollo puro para el alumno, para el estudiante. O sea, generando la conclusión. A eso quiere ir. La conclusión sería la autonomía que vos tenés en todo el recorrido. Claro, Vos que a través de tus conocimientos previos, una construcción y una reconstrucción del conocimiento que te da cierta autonomía, de poder fortalecer, ¿no?, desde tu mirada y desde tu cultura, donde vos, desde tu historia, poder mirar un fenómeno sociocultural. claro. Puede ser que haya tres posturas, bien, hay tres posturas, pero hay tres posturas y se cierra y se concluye con tres posturas, con tres miradas, tres visiones, tres perspectivas. ¿Se entiende lo que digo? Digo, Sí, sí, que no quede el todo objetivo es que haya acabado. una buena reflexión. Exactamente, que llevemos una reflexión, una acercamiento, porque tampoco vamos a resolver problemas. Nosotros no resolvemos problemas, lo que hacemos es un acercamiento a la interpretación de ese problema, ¿sí? Y le vamos a dar ciertas hipótesis, tanto en el presente como en el futuro, como se puede dar, teniendo en cuenta la experiencia de la historia, ¿no?, revalorizando, digamos, los procesos históricos.
Eso le da sentido a la historia de nuestra vida, si no es una cosa que no tiene relación, ¿no? O tocar temas que a lo mejor yo les digo a ustedes, bueno chicos, vamos a estudiar sobre los chacareros en Mar del Plata, ¿no? Y Sí. le va a interesar lo que vive en Mar del Plata, ¿qué otro le va a interesar los chacareros en Mar del Plata? Y ¿no? si se da el caso de que un estudiante me trae de su casa información para sumar, eso también, Hay que acordarlo, hay que generar acuerdos con los compañeros para ese tema, pero generando excelente, acuerdos, ¿se obvio. entiende? Y generar acuerdos decimos, bueno, hoy vamos a ver lo que nos trajo Nicolás. Bueno, el mes que viene lo que nos trajo Cristian. Bueno, ahí vamos trabajando, ¿sí? Ah, está buenísimo entonces. ¿Se entiende esto? Y eso es parte de la autonomía también. Por supuesto, y que de a poco tenemos que generar acuerdos, Porque ¿no? la autonomía también es una transmisión. Por ejemplo, en este caso, ayer hablaba con un amigo, hablamos de la autonomía. Es uno de los logros que tiene esta forma de aprendizaje también, dentro de lo que hemos logrado como cosa positiva, es lograr nosotros cierta autonomía a través de todos los textos y todas las formas de pensamiento que fuimos viendo. Y eso está bueno retransmitirlo a su vez cuando tengamos la posibilidad de hacerlo. Es una forma también de crear ese pensamiento crítico que usted dice. Es así, lo que a mí me parece una observación que es que lo que hacemos es compartir, ¿no? Digamos, nos cuesta mucho a nosotros como docentes compartir lo que uno se ha formado, ¿no? Perdón, compartir entre los docentes, ¿eso es lo que usted dice? No, compartir con los estudiantes en Ah, el eso es acto fundamental. educativo. Sí, eso es Sí. fundamental. Bueno, con los docentes también se comparten visiones, experiencias, ¿no? Está, pero bueno, muchas veces se acepta y muchas veces no, pero bueno, es así, así es la vida, no vamos a... Pero en la relación del acto educativo, que es dentro del aula y donde yo pueda tener y debo tener una libertad de cátedra, junto con mis estudiantes, ¿no? Que además sea un proceso donde todos aprendamos, porque no es que el docente no aprende, ¿no? Porque la verdad que el docente va también, va coordinando estas cosas y va valorando el proceso y va aprendiendo cómo se va implementando el proceso. Porque, chicos, cada metodología y cada estrategia en cada grupo va a ser distinto porque los grupos son diferentes. Entonces, digo, esto es fundamental que lo entendamos. Cuando vayamos a las prácticas docentes, hay matrices culturales diferentes en cada uno de nuestros estudiantes. ¿Alguna pregunta? O sea, lo que hace las conclusiones es darle autonomía a los estudiantes. No generar la influencia y una propuesta de coerción, sino es estímulo y respuesta a esto. ¿Sí? O ensayo y error, como la universidad. ¿No? Si vos de alguna manera tenés alguna mirada diferente, es complicado uno, ¿sí? O cuestionar a doctores de historia, cuestionar a magíster, ¿no? Te tiran todos los títulos en la cara, ¿Y pero por en qué no? realidad, ¿Por qué no cuestionarlo? ¿Cómo no lo va a cuestionar? pero por supuesto, Esa ¿por es la qué no idea. cuestionarlo? ¿Por qué? Porque son concepciones teóricas, pero la práctica la van a tener ustedes. ¿No? Si no se lleva la territorialidad, no tiene sentido. Esther Díaz, que es una epistemóloga argentina, una de las más importantes, ¿sí? De la UBA, yo la tuve a ella, está muy viejita ahora, pero dice, si la ciencia no va en camino de la realidad sociocultural, no tiene sentido la ciencia. ¿Para qué hacemos ciencias entonces? Para tener 3 o 4, para que digamos que maestro, hacerlo bien, no complejo, difícil, porque complejo tiene que serlo. Entonces,
ahí también hay todo un proceso que ustedes van a tener que evaluar después en sus carreras, ¿no? Bien. El autor hace un interrogante. ¿Cuáles son los obstáculos de formación del pensamiento social de los estudiantes? ¿Cuáles son los obstáculos? El autor marca varias razones. Estamos a un minuto. ¿Cortamos y volvemos? ¿Les parece?